sensor, así, después habla de Ah, right sensor, left sensor, no sé si es que se mueve para la derecha, para la izquierda, ahora porque cuando mismo yo los lo datos... cargo, lo ejecuto, no hace nada el robotcito, no se hace queda nada. quietito ahí. Bueno, No, se queda quietito. vamos O por sea, los partes. códigos yo los veo muy largos, no sé. Bueno, vamos por parte y gracias por avisarme y no me dejen seguir si es que no se entiende. O sea, no importa tanto llegar lejos, sino ir entendiendo, ¿no? O sea, voy a poner mi pantalla, voy a tratar de buscar el ejemplo uno ese. O sea, digo, la idea es que aprendamos a construir programas en este entorno y Sí. no que hagamos el superprograma, sino que aprendamos a construir programas. Entonces yo comparto mi pantalla, voy a buscar el ejemplo ese, el ejemplo uno, a ver, para ver el mismo. Tac, 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 en Weebot, ¿dónde estaba? File, Open File. A ver, paredes. Aquí. Creo que este era este no sé si se está viendo ahí Sí, bueno, este creo que es el ejemplo es que vos uno mencionaste. larguito, ¿eh? Es uno larguito. Bueno, vamos a intentar desmenuzarlo. ¿Tá? Creo que a este lo fuimos haciendo de a poquito, pero vamos a tratar de desmenuzarlo. Voy a tratar de ir lentamente analizando qué hace cada línea de código para que, bueno, sirva también de repaso y nos sirva también como para empezar, ¿no es cierto?, teniendo alguna idea. ¿Tá? Eh, Primero, vamos a ver, tratar de ver qué es lo que hace. A ver, from controller, import, aquí. A ver, quiero ver qué hace esto. Este es complicadito. Sí, este es complicadito. Les pido permiso para dejarlo en stand-by y empezar por otro y después volvemos a este. O sea, Sí, profe, no hay porque problema. este digamos, no es el ejemplo más simple, sino que aquí hace cosas, pero, por ejemplo, lee acá los sensores y los va grabando en un vector. O sea, lee el sensor de distancia y lo pone en una estructura de memoria que le llama front sensor 0. Lee otro sensor y lo pone en front sensor de 1. Lee otro sensor y lo pone en el right sensor. O sea, como que arma ahí tres estructuras de memoria. Una que left sensor, que sería sensores de la izquierda, right sensor sería sensor de la derecha, front sensor, sensores de adelante. Arma esas tres estructuras de memoria. ¿Para qué? Para después poder hacer cosas así como lo que está acá en el programa, donde, como es una estructura de memoria que tiene más de una variable, se fija si el sensor 1 tiene un valor menor que 0, o el sensor 2 tiene, o sea, lo recorre esa estructura de memoria, digamos, está mezclando algunos artilugios de programación con la definición de cuestión esta de las variables de simulación, que lo hacen un poquito complejo. Entonces, voy a ir primero a un ejemplo más simple, que creo que es el que dimos en la clase, y después volvemos a este, pero primero entendamos el simple. Después vamos a volver a este. ¿Está? El ejemplo 1, ese era complicado. Tengo ejemplo 1 en español, que no sé qué será.
A ver, ejemplo 1 en español, a ver qué es esto. Bueno, este me gusta más, y después lo volvemos al otro. Este ejemplo 1 en español.py es una versión modificada del ejemplo 1 para que sea más fácil de leer. No sé si ese lo tenés, Judith. Sí, debe ser que sí, porque yo los que me mandó usted, Claro. yo los había descargado. Este ejemplo 1 español, sin la ñ de gusto, porque la ñ no le gusta a los programas, Mm. es una versión modificada del ejemplo 1 para simplificarlo un poquito, para poder entenderlo, donde algunos nombres de los objetos, los que se pueden traducir, los puse en español para que sea más fácil de entender. Entonces, vamos a leerlo a este, y después, si querés, podemos ir a ver qué es lo que se hizo en el ejemplo 1. Pero vamos a ver qué hace este ejemplo. Después lo vamos a ver si lo podemos hacer que cambie, pero vamos a ver primero qué hace este ejemplo. Este ejemplo, en teoría, usa el robotito ese iPank. El iPank, no sé si se acuerdan, era un robotito. Voy a ir. El iPank era un robotito que tenía una forma así redondita, como si fuese un carrito de helado, pero más chiquito. El iPank es ese robotito, que es un robotito que existe en la realidad, pero que nosotros estamos usando la versión simulada. Es un robotito redondo, tiene 2 ruedas grandes y tiene varios sensores. Entre los sensores que tiene los sensores de distancia, que tiene varios sensores. PS0, PS1, PS2, PS3, PS4, 5, 6, 7. Tiene 8 sensores de distancia que están puestos a la vuelta del robot. O sea, el robot es redondo y no tiene un sensor de distancia hacia adelante, sino tiene 2, uno a cada costado, el PS0 y el PS7. Después tiene 2 un poquito más abiertos, el PS1 y el PS6. Después tiene 2 hacia los laterales, el PS2 y el PS5. Y tiene 2 hacia atrás, el PS3 y el PS4. Suenan nombres raros, pero PS de Presence Sensor, o sea, le llaman sensores de presencia para detectar si hay algo cerca o no, y están numerados en el sentido de la aguja del reloj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el sentido de la aguja del reloj. O sea, el robotito que tenemos tiene sensores de distancia que detectan si hay un objeto o no, en ese orden de las agujas del reloj. Eso tiene acá una curvita donde dice, claro, de acuerdo a la distancia, qué valor va a dar el sensor. Cuando hay un objeto cerca, enseguida tiene un número alto, y después va tendiendo a un número bajo cuando está más lejos, ¿no? Aquí está la posición exacta de cada sensor, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos ese robotito que tiene los sensores de distancia. Entonces vamos a tratar de hacer que se mueva el robot en el laberinto. Aquí vamos a intentar ver un videito que hace lo mismo. Bueno, no, este sigue una línea. Nosotros vamos a usar los sensores de distancia, no el de seguimiento de línea. Y esquivar el obstáculo lo está haciendo a través de los sensores de distancia. No sé si se llegan a ver que hay unas líneas ahí imaginarias dibujadas. Esas líneas imaginarias dibujadas son los sensores de distancia. O sea, la orientación de los sensores de distancia. Entonces, bueno, eso es nuestro robot. Y entonces ahora vamos a ver el programa. El programa, deberíamos hacer un programa que permita que el robot se mueva en el laberinto sin chocar con las paredes, usando los sensores de distancia. Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestro programa para que se mueva ese robot sin chocar las paredes, usando los sensores de distancia, en el entorno de Weebot. Entonces, para usar el entorno de Weebot,
tenemos que poner siempre esa línea 1, from controller import robot, que eso es una condición del entorno de simulación. O sea, eso siempre necesitamos poner esa primera línea donde le decimos al entorno de simulación que abra como una librería que se llama controller, y de ahí que traiga todo lo que son la definición del robot. Ahí viene la definición del IPANC y un montón de información. Eso es como una línea inicial obligatoria para que el Weebot interprete los comandos referidos al robot. Si no, yo después cuando pongo, si no pongo la línea 1, si yo pongo esta línea 6 después, robot va a dar error, porque no va a saber lo que es la función de ese robot. O sea, la línea 1 es como cargar la librería robot, que me permite después usar estas funciones, usar el getMotor, usar esta getMotor, usar getDistanceSensor, o sea, todas estas funciones que dice robot.algo, no sería posible usarlas si no importo la librería. Entonces, esa línea 1, en todos los programas de Weebot que vamos a usar, hay que ponerla, ¿no? Después, el entorno tiene una variable que se llama timeStep, que define cuántas veces por segundo, en este caso es 32 veces por segundo, voy a entregarle el control al controlador principal. Porque en teoría, si yo tengo un ambiente de simulación, yo podría tener algunos objetos que quiero que se simulen muy frecuentemente y otros objetos accesorios, como por ejemplo una pelota que se mueva o algún otro objeto, que quiero que lo simule cada segundo, para que no pierda tiempo de cómputo. O sea, en un ambiente de simulación donde tengo muchos objetos, no un solo objeto, yo puedo tener un programa para cada objeto, y cada programa yo le pongo cada cuánto quiero que, con qué frecuencia se ejecute su código de simulación. Eso se hace así porque si yo le pongo que todas las simulaciones se hagan rápido, se hace muy pesado. Entonces, si yo tengo muchos objetos que simular, uno es un robot, otro es otra pelota, bueno, a veces hay algunos que son más importantes que lo pongo que se ejecute con mucha frecuencia, y otros accesorios que lo pongo que se ejecuten muy de vez en cuando, y entonces el ambiente de simulación simula todos los objetos y no se hace tan pesado. Para nuestros efectos, pongámosle siempre 32, que es el que nos pide esta competencia de robótica simulada, y le ponemos 32. Pero ahí lo que le estamos diciendo es cada cuántas veces quiero que el programa use mi simulador. No es, digo, en las clases anteriores yo le dije estas líneas iniciales las dejamos como está, ahora le estoy dando algún indicio de qué son, pero en realidad nosotros las copiamos y las dejamos como está, ¿no? Esta máxima velocidad, esta es una variable que simplemente establece cuál va a ser la velocidad máxima admisible, y por encima de esa velocidad el ambiente va a dar un error. Es una variable, digamos, que establece en qué punto quiero el error. Cuando yo pongo los comandos estos setBell, si yo le pusiese un valor acá mayor que el 628, me va a dar un error. Eso también es solamente para que me advierta ahí en la consola que velocidad. No es una variable tan influyente, pero está ahí como advertencia. No les lleven demasiado apunte. También si no la ponemos no funciona. Aquí la línea 6 lo que está haciendo es creando un objeto del tipo robot. O sea, aquí aparece un nombre a la izquierda, un signo igual y un algo a la derecha. Cuando aparece ese formato, lo que hace la máquina es crea, primero, si el nombre a la izquierda ya existe, le carga el contenido de lo que está a la derecha. O sea, si robot ya existía, si la palabra robot ya existía, la palabra así robot con minúscula, lo que hace la máquina es calcula lo que está a la derecha y guarda el valor en ese objeto, que sería una variable.
Ahora, si lo de la izquierda no existía, lo crea, como en este caso. En este caso está creando un objeto tipo robot. Está creando un objeto. Yo le podría haber puesto en lugar de robot, le podría haber puesto mi robot. Está bien. Ahí le puedo poner el nombre que yo quiero. A la derecha no le puedo poner el nombre que yo quiero. A la derecha siempre va el robot con mayúscula, abro y cierro comillas, que es, cierro paréntesis, que ahí es la función que crea el objeto tipo robot. O sea, esa línea 6 es la que crea objeto tipo robot y después ese nombre que está ahí a la izquierda, ese nombre que está ahí a la izquierda, es el que voy a usar en todas mis funciones. O sea, si yo pongo ahí mi robot, ese nombre, mi robot, es el que debería usar en esta función que está acá, en esta función que está acá, en esta función que está acá, porque el nombre que yo pongo a la izquierda es un objeto robot, del tipo robot, que ya tiene métodos o tiene cosas que puedo hacer con él. O sea, yo en la línea 6 creo ese objeto y de ahí en más puedo hacer cosas con ese objeto. Puedo establecerle velocidad, puedo consultarle qué valor tienen los sensores. O sea, primero tengo que crear el objeto y después lo voy a usar. Le puedo bautizar con el nombre que quiera. Aquí lo bautizaron con el nombre robot. Yo no le voy a cambiar el nombre porque si no tendría que cambiar en todos lados del programa el nombre, ¿está? Pero si ahí lo que hace esto es crea el objeto. En la línea 8 lo que hace es llama al objeto tipo robot y consulta de ese objeto cuál es el motor izquierdo y lo guarda en una variable. Consulta cuál es el motor derecho y lo guarda en una variable para después usarlo. Ese well left y well right lo va a usar después aquí en el programa. Aquí esto well left estas instrucciones 46 y 47 está usando la variable esa well left, ¿tá? Pero sí, ahí le podríamos bautizar con otro nombre, pero yo lo dejaría como está. O sea, eso no, lo que hace es consulta en el robot cuál es el objeto motor de la rueda izquierda y lo pone acá en el well left, ¿tá? Aquí la línea 11, 12 y 13 hace unas cosas más raras. Crea variables tipo vectores. O sea, una variable es un lugar de memoria donde yo puedo poner un número. Pero yo a veces necesito o me conviene poner no un valor, sino una serie de valores. Entonces, o sea, en lugar de poner, por ejemplo, la temperatura, yo puedo poner la temperatura a las 0 horas, la temperatura a la 1, la temperatura a las 2, la temperatura a las 3, la temperatura a las 4, la temperatura a las 5, o sea, puedo hacer una variable donde yo guardo no la temperatura total promedio del día, sino hora por hora la temperatura que hubo en un día. Entonces, en lugar de poner 24 variables distintas, defino una variable que tenga 24 lugares, donde voy a poner en cada casilla un valor. O sea, un vector, que es lo que está creando ahí, es una variable que tiene no un lugar para poner información, sino muchas casillas. ¿Cuántas? Y bueno, aquí se puede ir agregando. No dice cuántas, pero acá lo que dice es que está creando una variable que se va a llamar
sensores izquierda que va a tener muchas casillas. No un solo valor, sino muchas. Otra variable sensores derecha que va a tener varias casillas también. Y otra sensor adelante que tiene varias casillas. ¿Para qué? Bueno, porque como tengo varios sensores de distancia, en los sensores de adelante voy a poner los dos, el 7 y el 0, que son los dos sensores que están del lado de adelante. Si yo veo mi robotito, el 7 y el 0 son los dos esos que están hacia el lado de adelante. Entonces, yo en lugar de preguntar por el sensor 0 y por el sensor 7, voy a preguntar por los sensores de adelante. Entonces lo que hace es, en sensores de adelante, en la variable esa que creo acá, pone el sensor de distancia 7, lo guarda ahí. Y lo habilita. Porque para usar un sensor hay que usar primero la función getDistance, que obtiene el sensor, y después hay que hacer un enable de ese sensor. Aquí lo que hace es agrega a la lista, al vector sensores de adelante, el PS7 y lo habilita. Después aquí al referirse a 0 es el primer elemento que guardó. El segundo elemento que guarda el sensor adelante es el PS0, lo agrega y lo habilita. El Python trabaja con listas, estos son, que son como vectores. O sea, el Python, estamos trabajando acá con listas que son muchos valores, uno después de otro, que le pongo el mismo nombre, y entonces en una lista como en estas sensores de adelante, tengo un método que es append, que lo que hace es agrega un elemento al final. Y después puedo consultar los elementos poniéndole el nombre de la lista con el numerito del elemento que quiero consultar entre corchetes. O sea, aquí sensor adelante lo que hace es crea ese vector, esa variable con muchas casillas, pero no le digo cuántas voy a poner, y cuando le pongo ese mismo nombre, sensor adelante.append, lo que hago es agrego un elemento al final de la lista. Si la lista estaba vacía, agrego en el primer lugar. El primer lugar de la lista es el lugar 0. Cuando pongo sensor adelante, el mismo nombre, con corchetes, con un numerito, aquí hace referencia al primer elemento que grabé en la lista, que es el 0. Después aquí agrega otro elemento de la lista con append, y aquí hace referencia al segundo elemento de la lista, que es el 1. O sea, el primer elemento de la lista es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2, siempre va desfasado porque aquí empiezan a contarse los lugares en la lista desde el 0. Se agregan con append. ¿Tá? Esto lo que hace es, la línea 15 a la 18, agrega dos sensores a la lista. La línea 20 a la 23 agrega los dos sensores PS1 y PS2 a la lista sensores a la derecha. ¿Por qué agrega el PS1 y el PS2? Porque el PS1 y el PS2 son los dos sensores que están del lado derecho. Después va a hacer lo mismo con el PS6 y el PS5, que serían los dos sensores a la izquierda. No se fija en el 3 y el 4, porque en el programa no lo usa, pero podría poner sensores de atrás. Aquí está agregando sensores a la izquierda, los dos de la izquierda, el 6 y el 5, sensores a la derecha, el 1 y el 2, y sensores de adelante, el 7 y el 0. Los de atrás no le está llevando el apunte. Aquí habilita
los dos sensores de adelante de las ruedas. Y ahora aquí define 4 funciones que después la va a usar. Dice, a ver, aquí define primero una función setBell, que la setBell la usábamos, ¿se acuerdan cuando trabajábamos con el sumo? Cuando trabajábamos con el sumo, usábamos una función setBell, pero que no estaba definida. Aquí la está definiendo la setBell, en la línea 45, para que está relacionando esa función setBell con 2 velocidades, velocidad de rueda izquierda y velocidad de rueda derecha, solamente que aquí la tiene que crear la función setBell, porque en el entorno no existe. Pero la setBell es la misma que usábamos nosotros en el sumo, donde le ponemos las 2 velocidades, la velocidad motor izquierdo y la del derecho. Y aquí define una función turn right, que sería, el nombre ese le inventa, sería doblar a la derecha, le pone potencia izquierda positiva, potencia derecha negativa. Si la rueda derecha va hacia atrás, esa va a hacer que gire para un lado. El turn left es al revés, pone la rueda izquierda negativa, entonces va a hacer que gire hacia el otro lado. En cambio, el spin es parecida, solamente que aquí las 2 ruedas van una hacia adelante y 2 atrás a la misma velocidad, entonces va a girar sobre su eje. En cambio, el turn left y el turn right gira, pero gira en un radio más amplio. En cambio, spin gira sobre su eje. Y el parar pone los dos en 0. Se queda quieto. O sea, aquí define estas funciones y aquí es donde empieza a funcionar esto. La línea 50 es el lazo principal que tienen que tener todos los programas en el simulador, porque eso que está lo anterior eran definiciones que se hacen una sola vez en la vida, o sea, se hacen las definiciones al comienzo. Pero en cambio lo que está dentro del While Robot Step son cosas que se ejecutan cada vez que el programa nos da el comando. Una vez cada 30 milisegundos, una vez cada time step. Ese while es el lazo principal que siempre tiene que haber, que es lo que se va a ejecutar dentro de la simulación cada vez que nos den a nosotros el comando. El programa principal nos da el comando, nosotros ejecutamos eso, ponemos la velocidad de los motores y el programa principal después, que no lo conocemos nosotros, va a hacer la simulación física. Nos va a devolver el comando después de que haya hecho la simulación física de un pequeño tiempo, y entonces nosotros vamos a poder de vuelta, dentro de ese time step, hacer en general el proceso de leer sensores, procesar las lecturas y definir las velocidades. Y dentro de ese programa, de ese while, siempre tenemos que hacer lo mismo, porque cada vez que nos van a dar el comando en el while, nosotros vamos a tener los sensores con lecturas diferentes, si es que el robot se movió. Entonces, nos devuelven el comando en el while, nosotros leemos los sensores, decidimos, seteamos velocidad. Dejamos que se haga un paso de simulación de física, y entonces, de vuelta, en la próxima pasada del while, los sensores pueden tener valores distintos. Entonces, leemos los sensores, decidimos qué hacer, ponemos la velocidad y dejamos que el programa principal simule un time step, un paso más. O sea, la simulación es pasito a pasito. Cada vuelta del while ese tiene una pasada nuestra y una pasada del programa principal, donde va a hacer que los objetos se muevan y que los sensores cambien su valor. Dentro de cada pasada del while, los sensores tienen el valor fijo. Cambian entre pasada y pasada. Cambian entre cada ciclo del while, o pueden cambiar el valor de los sensores. No siempre cambian. Cambian, claro, si es que un objeto se puso frente a mi sensor de distancia, va a cambiar. Si en realidad no apareció ningún objeto, el sensor va a seguir con el mismo valor. Pero pueden cambiar entre cada ciclo del while, no cambian
entre ciclo y ciclo, dentro del mismo ciclo. O sea, dentro del mismo ciclo, los sensores están iguales, pero cuando termina el while y cuando empieza el siguiente, pueden cambiar si es que cambió la ubicación porque el sensor, el robot se movió o se movió otro objeto dentro del ambiente de simulación. Pero bueno, entonces, dentro del while, acá qué es lo que está poniendo. Este es el programa que se va a ir ejecutando. Lo que está con numeral son comentarios, o sea que esas líneas no hacen nada. Aquí lo que está poniendo es, primero pone velocidad 1 en 1, 1 y 1. Esto le estaría diciendo, muévase derecho. Pero hasta que no termina el while en la línea 71, el robot no se va a mover. O sea, en realidad, aquí hay que entender que yo puedo definir cosas como, por ejemplo, esto, setBell 11, pero hasta que no termina mi ciclo de while, nadie le va a llevar el apunte a esa instrucción. Yo le estoy poniendo setBell 11, pero si después, más adelante en el programa, yo le cambio la velocidad, la que queda valiendo es la última. Porque cuando termine el ciclo while, ahí recién va a tomar el comando el programa que simula principal y le va a llevar el apunte a la última instrucción de velocidad que yo le haya definido. Por eso, si yo le pongo varias definiciones de velocidad, la que va a tener preferencia, la que va a prevalecer es la última. Yo aquí le estoy poniendo setBell 11, pero evidentemente esa instrucción va a valer siempre y cuando más adelante no haya otra que le cambie. Entonces, después de ese setBell 11, aparece acá la línea 63, que pregunta, si el sensor de la izquierda cero, el sensor de la izquierda 0 sería, el sensor de la izquierda 0 sería el PS6, porque estaba cargado acá, el sensor de la izquierda 0 era el PS6, y el sensor de la izquierda 1 era el PS5. O sea, aquí lo que está preguntando es, si el sensor de la izquierda, aquí el getValue lo que está haciendo es está consultando la lectura, o sea, consultando la lectura del sensor de la izquierda con getValue, es qué distancia tiene, es menor que 0,08, o el sensor 1 es menor que 0,08. Cualquiera de los dos sensores de la izquierda que tengan un objeto cerca, porque aquí está consultando el valor del sensor de la izquierda, si es menor que 0,8, o si el sensor de la izquierda, el otro sensor que está a la izquierda es menor que 0,8, cualquiera de los dos sensores que tenga un objeto a una distancia menor que 0,08, hace turn right, sería girar a la derecha. A ver, le vamos a cambiar esto, lo vamos a poner en lugar de turn right. Vamos a gira derecha. Vamos a girar derecha. Y acá en lugar de turn left, lo vamos a poner girar izquierda. Y este vamos a poner voltear o dar vuelta. Y entonces acá le voy a poner en lugar de turn right, girar estoy traduciendo para que son las mismas funciones que, o sea, lo único que hice fue traducir los nombres para que quede, o sea,
Acá crea una función girar derecha que le pone la velocidad izquierda en 0,6 y la derecha en -1, girar izquierda, la rueda izquierda negativo y la derecha positivo, dar vuelta, le pone la misma velocidad pero va a girar sobre su eje, pero uno positivo y uno negativo, parar, le pone las dos velocidades en 0. Entonces ahora aquí, cuando el sensor de la izquierda tiene algo, o el otro sensor de la izquierda tiene algo, lo que hace es girar a la derecha, para alejarse. O sea, si estoy cerca de la pared del lado izquierdo, giro al lado derecho. Si estoy cerca de la pared del lado derecho, giro al izquierdo. Entonces, acá pregunta, si estoy cerca de la pared izquierda, giro a la derecha. Acá pregunta, si estoy cerca de la pared derecha, giro a la izquierda, para alejarme. ¿No? Y después aquí pregunta, si estoy por chocar en la pared del frente. Si el sensor de adelante inicial está cerquita de algo, o el otro sensor de adelante está cerquita de algo, entonces haga un spin, gire. O sea, este programita lo que debería hacer es, si ningún sensor tiene nada, va a valer esto, vaya para adelante. Pero, si está por tocar algo con el lado izquierdo, gira a la derecha. Si está por tocar algo del lado derecho, gira a la izquierda. Y si está por tocar algo delante, de vuelta. Si no se cumple ninguno de los if, la velocidad que vale es esta. Pero si el programa entra en alguno de los if, la velocidad que vale es la última. O sea, si estaba el sensor izquierdo activado, le va a poner acá girar a la derecha, pero después, si hay también algo adelante, va a dar vuelta. O sea, siempre va a tener prevalencia en la última instrucción que le da. Porque este girar adelante, girar a la derecha, setbell 1,1, no tienen importancia hasta que no termine el while. Cuando termine el while, ahí el controlador principal va a mover el robot con la velocidad última que le hayamos puesto. Si yo le puse 10 velocidades, las primeras 9 no valen, vale la última. Entonces, la última después de ciclo while. Vamos a ver si es que esto hace lo que esperamos. O sea, esto debería hacer que el robot ande derecho, y si encuentra algo de un lado, gira para el otro, y si encuentra algo del frente, da vuelta. No tiene inteligencia para hacer un recorrido del laberinto, donde va girando si encuentro a la derecha, giro a la derecha, si no voy para adelante, si no giro a la izquierda. O sea, no tiene ninguna lógica más inteligente, lo único que tiene es un andar sin chocar. O sea, si esto funciona, el robot debería ser capaz de moverse por el laberinto sin chocar las paredes, pero en una forma medio azarosa. Después habría que ponerle una inteligencia a este programa para que no se mueva al azar, sino se mueva con alguna trayectoria lógica. Acá se va a mover al tuntún sin chocar las paredes. Vamos a ver si es que anda. Después capaz que hay que ponerle, hay que ver a qué distancias le ponemos y cuáles son las velocidades. Se puede hacer la sintonía fina. Pero primero vamos a ver si es que medianamente haya, primero si no da error, y después de no dar error, si es que anda. Entonces voy a ver el ejemplo 1 español. Vamos a ver si lo podemos hacer simular a ese. Abrir mundo. Enseguida vamos a repasar lo que son las listas esas, porque ahí había esos conceptos de listas que no los teníamos visto antes, que son esas variables que tienen muchos escalones, ¿no?
Aquí lo abro y le pongo play a ver si es que anda. Da error, dice. Ah, aquí lo que me está dando es un error de versiones. Deprecated es que perdió vigencia. O sea, aquí lo que me está diciendo es que las funciones esas, get distance sensor, ya no se usa más. Ahora en lugar de get distance sensor se usa get device. O sea, ese programa está usando algunas instrucciones que ya no están vigentes en esta versión. Es de otra versión más vieja. Por eso es lo que dice esas, que está deprecated, significa que está usando instrucciones viejas que ya no están vigentes en este simulador nuevo. Se ve que es de una versión, ese programa seguramente no es para esta versión del Erebus, sino para una versión más vieja. Entonces voy a tener que buscar o el simulador de la versión vieja o el programa para la versión nueva. ¿Sí? Voy a ver si puedo abrir el mundo de la versión vieja. Tal vez el mundo de la versión vieja lo pueda correr a ese código, dando errores asociados a que no anda con esta versión del simulador. Voy a tratar de abrir el mundo anterior, a ver si el mundo anterior archivo, abrir mundo. O sea, voy a tener que ir a la versión de Weibo, no a la versión 2.1, sino a la versión de Weibo más vieja, pero pasa que ustedes no la tienen instalada, la versión de Weibo más vieja. Voy a ver si yo tengo instalada todavía la Weibo vieja. Acá algo está andando mal. No anda esta. Acá tengo un problema de versiones, que debe ser el problema que tenías vos. Claro, no andaba, pero no por esa, ese ejemplo que estábamos viendo, no anda en este mundo nuevo. Era un ejemplo para la versión anterior de Weebot. La versión nueva no anda. Vamos a ver. Open. Voy a tratar de buscar el equivalente a este ejemplo en el mundo nuevo que yo tengo instalado. Y vamos a tratar de corregir. Open Recent World. No. Se me molió cuando intenté abrir. Voy a
a salir, voy a abrir de vuelta Weebot. Se me amolió cuando intenté abrir un mundo viejo, para que ande con este programa. Voy a abrir de vuelta Weebot y voy a ver si puedo abrir el mundo nuevo y de vuelta modificar el programa. Recién intenté no modificar el programa, sino usar la versión vieja de Weebot, pero ya como tengo instalada la versión nueva ya no anda bien. Entonces voy a ir a la versión, ahí se me quedó descuajeringado mi Weebot. Ahí está. Ahí volví por lo menos a una versión. Volví por lo menos a una versión de Weebot que no da error, pero voy a ver si es que puedo abrir de vuelta el mundo. El programita que tenía ahí recién. Weebot. Bueno, estos andan. Voy a probar el otro ejemplo. O sea, quiero probar, mi mundo está andando, por lo menos con los programas que hicimos en clase pasada. Voy a ver los ejemplos que mandé. Tal vez los ejemplos que mandé no están vigentes, porque que tal vez ese es el problema, porque están usando algunas instrucciones depreciated, significa que son algunas versiones de que ya no están vigentes de las funciones. Los ejemplos de la clase pasada sí andan. Voy a ver ahora ejemplos varios. No. Prueba GB. El problema es que los ejemplos que yo mandé son para versiones anteriores. Esos no son los archivos de ejemplo que hemos usado en la clase. Esos son el ejemplo 1 ese y la versión traducida del ejemplo 1 usan funciones que ya no están vigentes, por eso es que no andan. Por eso, entonces, tal vez no, en lugar de usar esos ejemplos, usemos los ejemplos que yo usé en las clases, que eran estos que vimos acá. Movimiento básico 1, 2, 3, 4, eran los ejemplos que habíamos estado usando en la clase pasada, que sabemos que andan. Los ejemplos que yo mandé, pido disculpas, yo mandé ejemplos que había hecho con la versión anterior de Weebot, no es la que funciona ahora. Ese ejemplo andaba en la versión anterior de Weebot, no anda en la actual. Ahora vamos a hacer los controladores para que anden con los ejemplos actuales. O sea, los ejemplos que habíamos visto en la clase pasada no era ese ejemplo 1, sino era este movimiento básico que hacíamos que ande para adelante, para atrás. O sea, los ejemplos que yo mandé por el chat se correspondían a la versión anterior de Weebot. Esto que está escrito acá, que yo les acabo de mostrar también, es un ejemplo que no anda con la versión que tengo instalada de Weebot. Entonces, lo que voy a abrir no es ese ejemplo, sino es voy a abrir el ejemplo de la clase pasada, no el ejemplo que envié por correo, sino el de la clase pasada, que son estos: movimiento básico 1, movimiento básico 3, 4, y ejemplo sensor de distancia 1 y 2. Esos son los que hicimos la clase pasada, que sí andan acá.
que son parecidos, pero que por ahí tienen alguna sintaxis un poquito distinta, ¿no? Y vamos a tratar de ir modificándolos a esos y no al otro, porque el otro usa librerías distintas. O sea, cambió el Weebot de la versión del año pasado a la de este, usemos la versión de este año, que son las que funcionan. ¿Qué cambió? Y bueno, cambió alguna sintaxis de algunas funciones. Por ejemplo, el ejemplo de la vez pasada, hacíamos únicamente uso de la librería robot, acá usa la librería robot y otra que se llama posición de sensores. ¿Qué otra cosa cambia? Bueno, acá define de vuelta el robot, el time step es lo mismo, esto es lo mismo, pero hay algunas funciones que cambiaron. No sé, aquí esta get value antes era distinta, o sea, cambió alguna función. Dentro de los ejemplos, nosotros en la clase pasada vamos a intentar modificar este ejemplo de sensor de distancia para que haga lo mismo que el ejemplo ese que teníamos recién, ¿tá? Acá tengo un programita que es parecido al ejemplo 1 que estábamos viendo, solamente que no tiene la parte de movimiento. Este programita que hicimos la clase pasada es el predecesor del ejemplo 1, porque lo que hace es muestra las distancias, pero todavía no está definiendo el movimiento. Entonces, vamos a tratar de agregarle a este programita lo que necesitamos para que se mueva el robot. O sea, en la clase pasada, la clase del 26 del 8, habíamos llegado a hacer este ejemplo. Yo se ve que me equivoqué y envié por chat archivos de ejemplos de otros cursos anteriores que usaba la versión anterior, pero no son los ejemplos que llegamos a ver durante la clase. La clase pasada, el ejemplo que habíamos llegado a ver era este, donde a un programa tipo robot, lo que le hacíamos era los sensores de distancia, esos PS0, lo grababan en 7 variables. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y consultaba el valor y lo imprimía. Consultaba y lo imprimía. ¿Tá? Aquí no estoy usando los conceptos esos de las listas y las variables tipo vectores para que sea más simple el programa. Y entonces tratemos de entenderlo, de construir sin usar esas herramientas de programación que son más complejas. Y entonces lo vamos a entender al programita. O sea, en base a este ejemplo, vamos a tratar de hacer el programa equivalente al anterior. O sea, en este ejemplo lo que hace es importa los sensores de distancia y habilita los 7 sensores, o sea, los habilita, y después lo que hace, después de habilitarlos, es los usa. ¿Los usa para hacer qué? Los usa para imprimir. Aquí no está poniendo ninguna velocidad. Este robot no se mueve. Este ejemplo que está acá, el ejemplo sensor distancia 2, lo que hace no es que el robot se mueva, sino que a ese le vamos a agregar ahora las modificaciones para que el robot se mueva de acuerdo al otro ejemplo. Este que está acá
está en el mundo. Dos. Con el mundo. El ejemplo ese anda con este. Entonces, aquí el ejemplo es lo único que hace es, me muestra aquí los valores de los sensores de distancia. Ahora vamos a intentar hacer el programa ese que estaba en el ejemplo 1 con este. O sea, digo, acá tengo los valores de los sensores de distancia, 0,8, 0,3, 0,5, 0,8, o sea, los valores de los sensores de distancia. Ahora, la lógica que estaba en el ejemplo 1, la vamos a intentar poner para que no solamente me muestre los valores acá, sino que el robot se mueva sin chocar. O sea, en el ejemplo en el ejemplo sensor de distancia, lo que hace en este caso es solamente muestra los valores de los sensores cuando yo lo muevo con el mouse al robot. Pero si yo quisiera hacer en realidad un programa, ahora tendría que con esos valores de distancia hacer la lógica. Es lo que vamos a hacer ahora. La misma lógica que estaba en el ejemplo 1, ponerla en el ejemplo de sensor de distancia. O sea, yo tengo dos programas acá que voy a tratar de mezclar. Tengo el programa ejemplo sensor de distancia 2.py, que es el que hicimos la clase pasada, que me lee los valores de distancia y anda bien. Tengo el programa ejemplo 1 español, que es el que habíamos visto recién, que no estaba andando, pero esta misma lógica la voy a tratar de poner en el otro. Voy a copiar la definición de las funciones. Esto, girar a la derecha, girar a la izquierda. Esto lo voy a poner porque lo voy a usar las mismas, entonces lo copio y lo pego. Las funciones que tengo que hemos visto recién, lo voy a poner en el ejemplo sensor de distancia. Aquí, aparte de definir los sensores, voy a agregar las funciones para moverme. Girar a la derecha, girar a la izquierda, dar vuelta, parar, todas esas funciones que había inventado. Voy a intentar usarlas. Y ahora voy a intentar la lógica que había usado en el otro, respetarla, pero cambiándole la lógica que había usado en el otro, voy a tratar de respetarla, pero voy a cambiarle el nombre de las funciones que me daba error. La lógica esta, dar vuelta, la pongo en el otro programa. Lo grabo esto como con movimiento. Entonces, la lógica que había puesto la trato de poner, solamente que ahora sensor izquierda 0, no uso esto, sino uso distance sensor 0, get value.
Ah, pero yo quiero ver lo de la izquierda. Los de la izquierda, ¿cuáles son? Los de la izquierda, tendría que ir a ver mi machete de los de la izquierda. Los de la izquierda eran el 6 y el 7. El 6 y el 5 son de la izquierda. Entonces, el 6 y el 5 son los de la izquierda. Los de la derecha son el 1 y el 2. Los de la derecha son el 1 y el 2. Y los de adelante son el 0 y el 7, si no me equivoco. Lo que estoy haciendo es la misma lógica que tenía antes, solamente que en este programa simplificado no uso listas, no uso esas variables raras. Lo que uso es defino muchas variables distintas. Defino distance sensor 0, distance sensor 1, distance sensor 2. En lugar de definir una variable distance sensor que tenga distintos lugares y hacer el append y todas esas cosas que son funciones que no aprendimos en este curso de Python, lo estamos haciendo directamente con variables independientes para que sea más fácil con elementos simples de Python. Si bien se hace largo el programa, no usamos ninguna cuestión extraña, usamos todos elementos simples. O sea, lo que hacemos es definimos distintas variables, 0, 1, 2, 3, 4, para cada sensor, y después entonces defino las funciones girar derecha, girar izquierda, igual que le había definido antes, y ahora tenía acá toda esta parte que leía los sensores y los mostraba por pantalla, que lo podría dejar o eliminar, lo puedo dejar por ahora y después lo puedo eliminar, pero esta parte era solamente leer los sensores y mostrarlo por pantalla. Pero ahora, aparte de leer los sensores y mostrarlo por pantalla, le agrego que se mueva el robot, que es lo que no tenía el programa anterior, que ponga primero velocidad para adelante, que después pregunte si hay algún sensor hacia la izquierda que gira a la derecha, si hay algún sensor que esté detectando valores hacia la derecha que gira a la izquierda, y si no, si hay alguno mirando algo para adelante que debe dar vuelta. Vamos a ver si es que, no sé si esta Max Velocity está definida. File save. Me parece que tengo ahí una Max Velocity que tengo que definir. Me falta esto. Definir la Max Velocity del otro. Creo que ahí va a andar. Voy a probar. Ejemplo, sensor de distancia con movimiento. Voy a ver si esto anda en mi mundo actual. Si no me olvidé de alguna cosa, sensor de distancia con movimiento debería ser que se mueva. Con error.
dice, could not find controller file. Ja. Left well, le falta definir well left. Da un errorcito ahí. Voy a ver mi programita. Well left. Le falta definir esto. ¿Qué le faltó a mí? Le faltó la definición de los motores. Vamos a ver ahí. Estoy mezclando dos programas. Vamos a ver si, tres programas en realidad. Vamos a ver si ahí anda. Estoy mezclando el programa que andaba de medición de sensores de ultrasonido con el ejemplo 1 y con el programa de movimientos, que era el que ya sabíamos que hacía movimientos. Vamos a ver si ahí logro hacer andar. A ver si hay error. Well left is not defined. O sigue con error. Well left is not defined. No está definido well left. ¿Dónde está well left? ¿Y dónde lo usamos esa instrucción well left? No sé, estoy buscando acá. We left max velocity, aquí. PL por ver, left motor. Tal vez aquí cuando yo lo definí. Well left. No. Left motor, right motor. Pack. Aquí set position, right position. Girar derecha. ¿No estaba en ese programa que probamos primero y que no funcionaba? Pero aquí, tal vez me equivoqué de control. A ver, voy a grabar, capaz que no grabé esto. Save y voy a grabar como Save as
Voy a poner un nombre distinto para estar seguro que estoy usando este. Prueba sábado. Para estoy seguro que es este, que no haya otro. Aquí reinicio. Capaz que estoy usando el programa equivocado. Prueba sábado. Ahí no había ningún. Ahí está. Él estaba usando el programa equivocado. Bueno, ahí el robot, claro, mezclé 3 programas. Mezclé el programa que habíamos hecho la clase pasada que medía las distancias, por eso me está diciendo las distancias, con el programa que habíamos hecho la clase pasada que movía para adelante y para atrás, y con la lógica del ejemplo 1. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, eso que decíamos, se mueve al azar sin chocar paredes. Después podemos hacer un movimiento más inteligente. Pero, ¿por qué se mueve al azar sin tocar paredes? Bueno, digamos, el ejemplo 1 ese que habíamos visto, o que yo mandé, no era muy feliz porque ese era para una versión anterior de Weebots, y aparte de ser para una versión anterior de Weebots, tenía instrucciones de movimiento viejas que no son exactamente las mismas que se usan ahora, y entonces daba errores, o había que ir a la versión vieja. Intenté ir a la versión vieja y no puedo porque ya tengo entrada a la versión nueva. Entonces lo que hicimos es la misma lógica del ejemplo 1, la reproducimos con el entorno nuevo. Vamos ahora a tratar de repasar qué es lo que hice. A ver, ¿qué es lo que está hecho acá? O sea, este programa que anda, lo que tiene es from controller import robot. Esto lo que decíamos, son necesarias importar esas librerías robot y distance sensor para usar las funciones. No, si no lo pongo eso, no puedo usar las funciones. Ahí define una velocidad máxima velocidad que después la va a usar. Ahí crea el objeto robot para después poder usar esto, get robot, estas funciones que están en la 5 a la 8, está creando unos objetos que va a llamarle left motor o motor izquierdo y right motor, que si no las creo aquí, después no los puedo usar aquí. Lo que usa aquí en la línea 55 y 56 de setear la velocidad, esto funciona porque está definido el nombre de este right motor aquí arriba en esta línea. O sea, aquí los define a los motores izquierdo y derecho. Si no los define, no los puede usar. Igual, esta función de setBell la definimos acá y después nos permite usar setBell, donde ponemos la velocidad izquierda y la derecha con números entre 0 y 1. Pero no es algo, sí, es algo que es una función que inventamos para tener el setBell parecido al que usábamos en la Roboliga de Sumo. Después, aquí no armo listas, sino que armo 8 variables. Una que se llama Distance Sensor 0, otra Distance Sensor 1, otra Distance Sensor 2, otra 3 o 4 o 5. Profe, disculpe ahí ahí en donde dice right, left motor robot.jet, el argumento, eso ¿de dónde? ¿Cómo lo ponemos? El Esto, argumento de el well 1 motors. Eso, si queremos ir a cómo se usa eso o por qué se usa eso, tendríamos que ir a la documentación del el Weebot, el aparatito este, el robotito. Aquí nos dice el IPANC qué sensores tiene, y aquí nos va a decir los motores que tiene.
Si vamos a aquí, bank. ¿Dónde está? Aquí tiene que estar la documentación. Estoy intentando ir a la fuente de la información para ver exactamente qué otras opciones hay, que se supone que tienen que estar acá en esta documentación. Pac. Aquí tiene que estar exactamente. No estamos usando mucho font. Aquí en función de movimiento, pero esos son más para el robot. Voy a buscar, a ver. Windows Setup. Aquí hay algunos sensores de motor. Motor function. Aquí tenemos hay que ver si esto está para. Aquí parece que está esto para el lenguaje en C, pero hay que ver.
velocity control. Set position, set velocity. Nosotros que estábamos usando ahí. Set velocity no, estábamos usando. Aquí están usando get device. Get device. Get device. Get device. Aquí en el ePank. Aquí están los devices disponibles. Aquí está. Aquí está la información. Aquí está. En este de acá del ePank, en la definición acá del ePank está puesto los dispositivos Sí. que vos podés pedir. Los que tiene ese robot. Tiene el left wheel motor y right wheel motor. Si vos pones get device con esos nombres te van a dar los motores. Si vos querés obtener el sensor de rotación del motor izquierdo, porque el dispositivo del motor te va a permitir ponerle potencia. Pero si yo quiero conocer en el sensor cuánto rotó, cuántos grados, cuántos radianes en realidad rotó el motor, voy a tener que usar este otro dispositivo, Left Wheel Sensor, que creo que es el que usa en el programa. No, usa Get Device. Aquí pide el dispositivo, que sea el dispositivo la rueda del motor derecho. Aquí cuando hace Get Device del dispositivo PS0, si vamos a ver qué es lo que es el PS0, aquí en la documentación del Weebot, está que aquí está PS0 a PS7 son los sensores de proximidad. Tengo también sensores de luz, de IS0 al IS7, que son sensores de luz que están a la vuelta, ¿no? Tengo sensores, no sensores, sino LEDs que puedo encender del 7 al 9. Bueno, en este caso no sería muy interesante, pero sería para que la simulación se vea en la lucecita, pero si fuese robot vida real, con eso podría programarle los LEDs para encender los LEDs. Tengo un dispositivo que es una cámara de video, que tendría que ser get device y ponerle entre comillas cámara. Tengo un acelerómetro, un giróscopo, y después tengo este ground sensor, no sé qué será, me parece que son sensores de luz que están hacia el piso. Y tengo un otro dispositivo de tipo parlante. Y después, acá te explica, digamos, de acuerdo al tipo de dispositivo, qué opciones voy a tener disponibles. O sea, aquí te explica, bueno, qué otras funciones se te habilitan. Y aquí incluso hay algunos ejemplos, si uno quiere verlo, podés entrar y podés ver, están los ejemplitos con los videos y con los programas para hacer distintos programas. Pero digamos, la documentación de dónde salen todas esas cosas está aquí en esta guía. Y si no está en la guía del robotito del ePank, tendrías que ir a la documentación de referencia de Weebot. Pero nosotros en realidad, sin entrar en todos esos detalles, esta es la instrucción para habilitar el motor izquierdo. Esta es la instrucción para habilitar el motor derecho. Si quisiera habilitar otra cosa, tendría que buscar de ponerle la cámara, y creo la cámara, pero después, ¿qué puedo hacer con la cámara? Tendré que ir a un dispositivo tipo cámara a ver qué cosas puedo hacer. O sea, con este left motor, yo acá lo creo, pero después puedo usar left motor set velocity. ¿Y qué otras cosas podré usar del left motor? Y no sé, pero bueno, tendría que ir a ver left motor. Aquí no se me habilita.
distance sensor, encoder, left encoder. Vamos a ver si es que, no sé si se me habilitan todas esas funciones, pero para ver qué otras cosas aparte de set velocity tiene el left motor disponible, tendría que ir a ese manualcito del ePunk para ver. Yo uso los códigos que ya tenía previamente, o sea, no voy a usar muchas cosas más que esta, o sea, de interfaz del robot, definir los sensores acá de la línea 5 a la 8 y después los uso y ya uso directamente setBell y chao. Y en mi programa uso setBell directamente, o peor aún, uso girar a la izquierda, girar a la derecha o setBell. Y mi programa ya mi programa después se va haciendo mucho más complejo. Y esas definiciones las hago una sola vez arriba y no me meto a ir actualizándolas. Las definiciones las hago y ya funcionan. Lo que sí debería ir cambiando es mi lógica. O sea, mi lógica para que el robot se mueva en el laberinto debería ser, en base a estas cosas, hacer un movimiento distinto. O sea, yo debería intentar hacer una lógica para que el robot siga las paredes un poco más inteligentemente, para que no haga esto que está haciendo ahí, que está rebotando, ¿no? O sea, mi programa ahí como está, se mueve, pero no sale. ¿Por qué no sale? Porque me parece que le está dando, toca y gira. Gira mucho a la derecha, o se acerca muy poco a las paredes. Tendría que hacer lo que se trate de acercar más a las paredes. Está dando vuelta como trompo. Toca y gira, a ver cómo lo podemos modificar al programa para que recorra. No quiero que gire tanto, quiero que se acerque más a las paredes para que, a ver si es que pasa por los huecos, porque si no se acerca un poco más, no va a salir nunca. Y entonces, voy a modificar mi programa para que se acerque un poco más. ¿Cómo le hago? Bueno, a ver, para que a los costados sea más permisivo, sobre todo, sí, voy a poner en lugar de 0,8, 0,4, voy a permitir que se acerque mucho más a las paredes. Incluso a las de adelante también. Y si no, le voy a tener que poner que haga menos caso todavía a las. Si no, voy a tener que hacer que le haga menos caso a algunos sensores, o sea, porque tal vez tiene tantos sensores a la vuelta y tal vez le tengo que hacer caso no a todos, ¿no? Ahí por lo menos ya, upa, me caigo. Ahora se acerca más a la pared. Pero cuando después de tocar, gira mucho a la derecha. Tal vez le hace mucho caso al sensor lateral. El sensor lateral es el que hay que llevarle menos el apunte. ¿Cuál sería el sensor lateral? El sensor lateral... El 2 y 3. Los que están hacia los costados, porque si, por más que yo pase hacia el costadito, no tengo que seguir girando porque ya el 2 y el 3 son los laterales. No, pero los Y laterales... después el 6, el 6, el 5 y el 6. O sea, el 5 y el 2 creo que hay que llevarle menos el apunte. Porque que haya un objeto aquí y aquí, digamos, le llevaría más el apunte al 1 y al 6
y al 5 y al 2 casi no. Porque yo y al 5 y al 2, vamos al 5. Al 5 le voy a permitir que esté mucho más cerca del 5. Y el 2 también, porque que casi no le lleve el apunte cuando está cerca del lateral, porque ya está cerca ahí, no va a chocar por ese lado, ¿no? Claro. Y adelante, está bien, vamos a intentar ahí si con ese cambio, a este le podemos poner 3 y 3, también le voy a decir, para ver si con esta lógica por lo menos se mueve más y no queda atrapado. Si no, en realidad debería poner una lógica más inteligente. Ahí se cae. Y se fue derechito al pozo. Bueno, pero ahora tenemos que ver con el sensor de pozo, que no se caiga. Nos vamos a rescatar al robot para que no se nos caiga ahí. ¡Apa! Uy, desapareció el robot, no sé qué hice. Creo que lo mandé para abajo de la... Uy, creo que lo mandé para abajo del escenario. Le escribí, le pisé el... No, lo que habría que hacer es tomar lo que teníamos de los encoders, que habíamos hecho el caso pasado, que nos permitía que se mueva a cierta distancia, para con eso intentar movernos por baldosa. O sea, movernos no en forma continua, sino por baldosa. A ver, vamos a ver. Digo, ¿dónde está? Vamos a ver por parte. Primero, vamos a ver. Prueba sábado. Voy a ver si lo puedo mover. Quiero... Se quiere ir, se quiere ir. Ah, no. Sí, porque quiero hacerle clic, ahí está, para ponerlo en otra zona, para que no se caiga el pozo. A ver si es que solamente es que se cae el pozo o si no sabe moverse. Ahí se mueve al azar, o ahí queda atrapado, no está lindo. Bueno, ahí está teniendo algún problema mi programa que queda atrapado, que no debería quedar atrapado. ¿Será porque está muy cerca la distancia a las paredes? Claro, pero ahí anda bien. No sé por qué recién quedó atrapado. Digamos, ahora para hacerla, ahí por lo menos se mueve al azar. Tiene 2 o 3 problemas. Uno, que se cae el pozo, un problema a resolver. Para eso deberíamos ir mirando con el sensor de piso. Cuando detectamos algo negro es porque estamos en el pozo, hay que retroceder. Eso le deberíamos agregar la función de que no se caiga. Y la otra, después podríamos ponerle, usando un sensor que es el GPS. El GPS te da las coordenadas X, Y, o sea, 2 puntos, te da la X y Z, pero la Z no la usamos para nada porque esto es un mundo plano. Nos daría la posición del robot dentro del mundo. Y entonces con esa posición podríamos intentar hacer alguna navegación, ir pintando o ir descubriendo en qué zona fui para tratar de hacer una navegación un poco más inteligente. Ahí se está moviendo a lo tonto. Lo único que hace es cuando el sensor adelante toca algo, da media vuelta. Cuando los que están un poquito más hacia los costados tocan algo, gira, pero no está haciendo ninguna lógica de movimiento. Está haciendo solamente me muevo hasta que choco, cuando choco giro. Y cuando me encuentro en un pozo, me caigo.
A eso habría que agregarle la lógica de no caerme en el pozo y la lógica de detectar las baldosas. Hay un sensor que vamos a ver ahora, que es el sensor de posición. Vamos a ver. Sí, disculpe que yo me confundí con las versiones anteriores, pero bueno, pero tratemos de seguir los programas que vamos haciendo acá y ya le voy a mandar los ejemplos únicamente de lo que hacemos en la clase y no le voy a dar ejemplos anteriores porque por ahí, si no, puedo cometer el mismo error que hice antes de mandarle un programa viejo que no es coincidente con la versión actual del Weebot, ¿no? Entonces, lo que sí voy a intentar hacer ahora es seguir el tutorial nuevo, que es el que anda, que es el que sé que anda, del Weebot. El tutorial nuevo, vamos a volver al Weebot. Yo estaba siguiendo los tutoriales de acá. O sea, los tutoriales que estuvimos haciendo en clase son estos de Erebus. Hicimos el de distancia, el sensor de distancia, hicimos el de movimiento, y ahora el de sensor de ubicación, el de sensor de ubicación es justamente el GPS. El sensor de ubicación, voy a traducir esta página. El sensor de ubicación es el sensor de GPS, ¿no? Que este es un sensor de ubicación casi demasiado bueno, porque digo, en el mundo real a veces no conseguimos GPS tan precisos, ni menos para un robot que se mueva en un entorno cerrado, pero este es un GPS muy preciso, que nos da ubicación X y Z, o sea, la posición en el espacio. Nosotros vamos a usar 2 ejes, no 3, porque hay un tercer eje de elevación que no lo vamos a usar. Ahora, con eso no nos alcanza para saber dónde está el robot. En realidad, para saber dónde está el robot, deberíamos tener X y Z y orientación. O sea, yo para realmente saber dónde está el robot, debería usar X y Z y el ángulo de inclinación, hacia dónde está mirando, que vamos a ver más adelante cómo lo podemos determinar. Pero veamos primero, por lo menos el X y Z. Hay un dispositivo que es el GPS, que podemos hacer por eso el robot get device con el GPS, y después de generar el objeto de ese GPS, hay que habilitarlo el tiempo que tiene el robot, y después puedo leer 3 coordenadas, X, Y Z, y lo podemos mostrar con el print para ver qué es lo que funciona. Yo a esto lo voy a combinar con el programa que tenía. O sea, lo que le voy a hacer al programa que tenía era, primero, agregar la librería GPS. Entonces voy al programa que tenía, voy a ponerle ahora este era programa prueba sábado, a ese le voy a poner lo voy a grabar ahora con otro nombre y le voy a poner con GPS. Entonces, le voy a agregar a las librerías que importo, la librería de GPS. Importe robot, distance sensor, GPS. Y voy de vuelta al programita ejemplo. Ya habilité el GPS. Robot, crear el objeto robot ya estaba. Ahora voy a obtener el valor del sensor. Estas 3 líneas las tengo que poner. Que obtengo el valor y lo habilito al GPS. Entonces voy a mi programa. Entonces,
hago el get device, y lo habilito. Esto, el comentario lo puedo borrar o no. Ese comentario no me da ningún valor. Yo lo voy a borrar. Entonces, le agregué la librería, habilité el GPS. Ahora lo que voy a hacer es, voy a usarlo. Voy a dejar de imprimir todas estas variables de distancia que en realidad no me sirven para nada. Esto podría eliminarlo, pero no lo voy a eliminar, lo voy a comentar solamente para que no... y voy a imprimir la distancia. Entonces voy a ver dónde está mi programita de ejemplo. Leo los valores X y Z e imprimo distancia. Voy a ver de agregarle a mi robotito que me lea los valores X y Z y que me imprima la distancia. O sea, lo que hice fue combiné el programa de ejemplo ese de lectura de GPS con el programa de movimiento que tenía recién para ver si logro hacer que el robotito se mueva y que mientras se mueve me vaya apareciendo por pantalla la distancia que lee el GPS para ver después si la puedo incluir en la lógica de navegación a esas distancias. Entonces, grabé el programa, voy a mi entorno de simulación y voy a ver si puedo ahora abrir el simulador con un movimiento al azar, pero con información aquí en la pantalla de la distancia. Bueno, ahora me había olvidado que el robot se caía. A ver si lo puedo rescatar. No me acuerdo. Ahí está, ahí lo rescaté. Bueno. Voy a poner una pausa para ver un poco los valores. Ahí los valores, claro, dice menos 0,23, menos 0,030 y menos 0,19. Esto es X y Z. No sé por qué motivo. Claro, como que el Y es en realidad el eje de Z. El Y es el eje para arriba. O sea, acá nosotros usaríamos el X y el Z. Porque en realidad el eje verde sería La Y. la Y. O sea, la Y sería el eje que nosotros no estaríamos usando porque es siempre el mismo, es la altura. Y los otros, habría que analizar cuáles son las coordenadas que está usando, a ver dónde está el 0. El 0 está, me parece, donde nace el robot, allá en la esquina, y después qué escala tienen, pero es un posicionamiento bastante preciso en dos ejes, ¿no? Le falta el ángulo de inclinación, que después hay otro sensor que es el giróscopo, que me permite tener esa información del ángulo de inclinación, ¿no? Por lo pronto, tengo el X y el Z que me permitirían moverme en este mundo. Después podemos intentar definir como si fuesen unas baldosas imaginarias que me permitan dividir este mapa en una cuadrícula y entonces poder saber en qué cuadrícula está. Si en el 00, 01, 02, o sea, digo, podría armar como una representación del mapa simplificada con baldosas y entonces ir pintando en qué baldosas ya fui. O sea, porque esta ubicación así tan precisa podría ser un mapa muy preciso con muchos píxeles, pero podría también hacer un mapa más grotesco que para los efectos de la navegación va a ser más simple. Pero bueno, tenemos un robot que se mueve, no choca con las paredes, todavía no sabe hacia dónde ir, pero por lo menos se mueve. Tenemos un GPS que nos permite obtener coordenadas en un eje extraño, pero que son bastante precisas.
ahora hay que empezar a armar una representación en memoria de esto, ¿no? Antes de hacer la representación en memoria, tendríamos que inventar alguna función que nos permita convertir estos xy en valores más simples, en casillas 00, 01, 02, 11, o sea, como unas casillas más grotescas para que la representación en memoria sea más simple. Entonces, me permita moverme hacia las casillas que no descubrí. Y también tendría que en esa representación en memoria empezar a descubrir dónde están las paredes e ir marcándolas, ¿no? Son las actividades que nos deberían ir quedando. O sea, y aparte, bueno, algún esquema para no caerme en el pozo, ¿no? O sea, poder moverme en este laberinto, viéndolo, ir marcando en alguna representación en memoria por dónde fui, para no pasar de vuelta por el lugar donde ya fui, ir evitando los obstáculos y los pozos, los obstáculos evitando las paredes, pero también evitando los pozos, porque no me quiero caer en el pozo. Y bueno, con eso ya vamos a empezar a tener un poco más de Y digamos, con esto de las coordenadas, ¿vamos a poder evitar, digamos, caer al pozo? ¿O? no porque se supone que yo no sé dónde están los pozos. O sea, Ah, bien. la Sí, idea es que el finalmente. robot no debería, o sea, yo podría con las coordenadas y viendo el mapa hacer un recorrido preciso para que el robot recorra este mapa, pero eso no tiene gracia porque se supone que este programa lo deberíamos poder poner en otro mundo, con paredes en otros lugares, y el robot comportarse exactamente igual. Entonces, Ah, el robot debería ser capaz de detectar dónde está el pozo. Lo que sí, ok. con el map, digamos, si logramos armar el mapa de coordenadas, lo que sí sabemos es que los pozos son todos iguales y tienen un cierto tamaño, una baldosa. Entonces, nosotros deberíamos poder tener una representación en memoria de las baldosas y cuando detectamos un pozo, marcar esa baldosa que es un pozo para esquivarla. O sea, nosotros vamos a tener que tener una representación en memoria de las baldosas. O sea, 01, 02, 03, o sea, como una grilla, como una cuadrícula. Y en esas baldosas deberíamos ir como pintando o marcando con un número distinto si una baldosa ya está vista, si todavía no está vista, y si tiene un pozo o no tiene un pozo. O si tiene un banco de arena. Los bancos de arena son esos marroncitos donde el robot en realidad patina y pierden pasos los ejes de los motores, y ahí perdemos posicionamiento si es que estamos haciendo posicionamiento basado en las ruedas. No si hacemos posicionamiento basado en GPS. El posicionamiento basado en GPS anda bien, no se marea con las zonas grises, pero el posicionamiento basado en las ruedas se marea. Entonces, bueno, lo que, digamos, todavía no tenemos un robot que anda bien, pero tenemos algo que empieza a funcionar. Tenemos que empezar a descubrir cómo leer los sensores del piso, descubrir cómo cambiar de coordenadas de estas ejes X y Y tan precisos a una cosa más grotesca con baldosas, y después eso cómo meterlo en una estructura de memoria. El Python particularmente no se lleva muy bien con las matrices. O sea, porque esto en teoría en memoria sería una matriz XY con baldosas. O sea, como cuando jugamos al ahorcadito, digamos, no al ahorcadito, sino a la guerra de barquitos. Le ponemos un número, digamos, en el eje X, un número en el eje Y, y se supone que esas son las coordenadas de las cosas. Pero el Python trabaja con estructuras de memoria que son o variables o listas. La lista es un número después del otro, pero no con dos vectores, no con dos ejes. Para eso vamos a tener que usar una librería, NumPy, que permite trabajar con matrices. Digamos, vamos a tener que aprender a trabajar con estructuras de memoria en Python para poder representar estas cosas en memoria, para que el robot pueda ir navegando y marcando en algún lugar, dejando las miguitas de pan de por dónde fue. La miguita de pan acá la vamos a ir dejando haciendo marquitas en una estructura de memoria. Una estructura de memoria vendría a ser como una hoja cuadriculada donde tiene cuadraditos donde vamos a ir escribiendo numeritos. ¿Qué numeritos vamos a escribir? Bueno, ahí tenemos que hacer una convención, no sé,
voy a poner 0 cuando la celda no está habilitada, 1 cuando fui, 2 cuando hay un pozo, 3 cuando hay un banco de arena. Tendremos que inventar una convención de qué nombrecitos, qué numeritos vamos a poner en las celdas, y entonces cuando yo use esa estructura de memoria, voy a poder ir pintando. Después, hasta incluso en algún lugar, podría poner en alguna estructura de memoria que invente las paredes. Y entonces las paredes, cuando las voy detectando, ya sea con los sensores de distancia o con el LIDAR, debería ir pintando en algún lugar que hay paredes. Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante. Disculpen si les mandé, digamos, el archivo equivocado la vez pasada. Ahora les mando únicamente estos archivos que vimos en la clase de hoy. Y bueno, y quedamos al habla. Nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Que tenga buen día. Chau, chau. Chao, chao.